Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estés y a qué hora. Comenzamos con el curso integral de servicio al cliente, en este caso con el módulo 3. Vamos a ver, como bien dice en la filmina, el lenguaje, tanto lo que se dice como cómo se dice eso que se dice. Que esto es un aspecto clave en el servicio al cliente. Ya van a ver por qué. Vamos a hablar sobre el lenguaje profesional, sobre el uso de diminutivos y muletillas, vamos a explicar qué es y cómo erradicarlos, por supuesto. Vamos a mencionar qué son las palabras pesadas, a qué nos referimos cuando hablamos de tecnicismos y, por supuesto, vamos a hablar cómo decir que no, porque muchas veces tenemos la obligación de decirle que no al cliente. Dicho esto, vamos a avanzar primero que nada con el tema del lenguaje profesional. ¿Qué características tiene un lenguaje profesional? Tiene que ser claro, sencillo, tiene que ser consistente, siempre que se pueda con sinónimos, y esto lo podemos lograr como leyendo. Otra cosa que caracteriza el lenguaje profesional es evitar las opiniones personales que afecten la imagen de ese servicio que estás ofreciendo. Como por ejemplo, le decimos, su envío no va a poder ser entregado mañana, y no sabe cuánta gente está en la misma situación. Eso no suma porque el cliente es único y él espera una respuesta individual. Y no solo no le estoy respondiendo positivamente lo que necesita, sino que además le estoy diciendo, señor, mucha gente está en su situación. Resta. Por otro lado, ofrecer información dosificada y ser preciso. ¿A qué nos referimos con esto de ofrecer este tipo de comunicación y de esta manera? En atención al cliente, si uno da toda la información justa y el cliente presenta alguna objeción, ya no me va a quedar nada para decir. Su envío tiene un problema porque no va a llegar a tiempo. ¿Y qué más? Y su envío no tiene problema porque no va a llegar a tiempo. ¿Me explico? Tenemos que ser precisos. Cuanto menos hablamos, menos nos complicamos. A esto vamos cuando decimos este aspecto de ser puntual, no dar lección. Nosotros no estamos para dar lección, sino para que los clientes nos comprendan. Si no, muchas veces se contactan o nos visitan con una duda y se van con 5. Y esto es lo que tenemos que evitar por sobremanera. Muy bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de palabras pesadas? Nos referimos entonces a qué cosa? A aquellas palabras que utilizamos que son pesadas, como por ejemplo, no, recién, lo único, únicamente. Fíjense, recién le pudo resolver el problema en 5 minutos. Por ahí era espectacular, pero como dijimos recién, el cliente dice, recién. Lo único que le puedo ofrecer es devolverle la plata. Lo único, por ahí era fantástico, ¿sí? Sin embargo, al utilizar esto, estoy desvalorizando eso que le estoy ofreciendo. Las cosas no tardan, tienen un tiempo de gestión. Usar el pero, nada, esto desvaloriza las cosas. Empiecen a cambiar el pero por el sin embargo. Van a ver que es muy potente. El uso del lamentablemente. Lamentablemente no aporta nada, simplemente fatalidad. Uno piensa que está más cerca del cliente cuando usa lamentablemente su habitación no está lista. No está lista la habitación. Fíjense si yo saco lamentablemente y digo, su habitación no está lista. Sigue sin estar lista y yo no le agregué esta cuota de, digamos, carga negativa. Tienen que pensar, o les recomiendo, en sus propias palabras pesadas, intentar entonces sacarlas del discurso, porque en general no aportan absolutamente nada. Por otro lado, sugerimos no hablar en diminutivo. ¿Qué es esto? Cuando hablamos en chiquitito, se denota que la persona que se está expresando es insegura. En general es propio de una persona más dulce, ¿no? Un minutito, el papelito, voy a anotar el numerito. No parece serio, no parece serio. Y en general, en caso que el cliente presente una objeción, va a ser mucho más difícil de revertirla. Entonces, si usted se reconoce como tal, trate de llevarlo al plano consciente de manera tal de empezar a erradicarlo del mensaje. Por otro lado, vamos a hablar del uso de muletillas. ¿Qué es? Primero que nada, deberíamos ¿no? definirlas. Las muletillas son aquellas palabras que usamos de relleno en forma reiterada, no aportan nada de información a la comunicación,
denotan inseguridad en la persona que se expresa y lo que estamos trabajando es para que la persona sea segura porque hay que transmitir confianza y por supuesto no estamos escuchando. Perfecto, perfecto, sí, sí, señor, Carlos, Carlos, fíjense, ¿no? En una misma comunicación agota. Por supuesto que yo estoy en un curso en este momento, estoy tratando de enseñarles las cosas como deberían ser. Si en una única conversación no las hacemos todas juntas, el cliente no se da cuenta, pero de darse cuenta quedan bastante mal. Incluso las muletillas positivas. Me acuerdo de una compañera en el trabajo que se pone a hacer una campaña saliente, ella utilizaba todo el tiempo la muletilla perfecto, 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 llama a la casa de un cliente, pregunta, ¿el señor Pérez se encuentra? No, el señor falleció. Perfecto. Me explico. Tenemos que también, una forma de tratar de erradicarlas es pasarlas al plano consciente, entonces nos vamos a reír la próxima vez que nos escuchemos y vamos a ir dejándolas. Otra forma muy buena es grabándose, filmándose o grabando una conversación. A nadie le gusta verse y escucharse, pero es muy potente. Y si no, conversando con un amigo, le pide que le vaya indicando cuando él le va identificando esta muletilla si usted puede tratar de sacarla. Por otro lado, hay que trabajar para no hablar con palabras técnicas. Nosotros en el rato que estamos con nuestro cliente tenemos que lograr identificar quién es el otro, ¿sí? ¿Es una persona técnica? Bueno, ahí sí puedo hablar con lenguaje técnico porque yo me tengo que acercar lo más posible al otro. Yo digo siempre en mis cursos que los clientes no van a cursos de cómo ser clientes. Entonces somos nosotros los que tenemos que flexibilizarnos al estilo de comunicación. Por ejemplo, la otra vez se me rompió el teléfono, llamo a la empresa de telefonía y me empiezan a decir, porque la trama digital, que pasa, no, no, dame tono, ¿sí? Los tecnicismos se usan en ámbitos específicos, se entiende cuando estás hablando con un colega, no es un lenguaje coloquial que es lo que nosotros buscamos. Nosotros nos tenemos que poner al nivel del cliente en el mejor de los sentidos. ¿Para qué? Para que corte la comunicación con la información que necesita. Por otro lado, está esto de cómo decir que no. Me acuerdo porque hay algo que siempre se discute es si el cliente siempre tiene la razón. Y me acuerdo de unos cómicos chilenos, esta situación era en una ferretería, entra el cliente, pide unas mangueras, le dice, ¿cuánto es? Dice el cliente. Y el empleado le dice, 10.000 pesos. No, 1.000 pesos, 10.000 pesos, 1.000 pesos, 10.000 pesos, 1.000 pesos. Y en un momento el cliente le señala un cartel que dice, el cliente siempre tiene la razón. No la tiene siempre, porque si no las empresas no pueden ser rentables. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar para que el cliente crea que sí la tiene. Dicho esto, antes de decir que no, le sugerimos analizar si tiene alguna alternativa para ofrecerle y de tener esa alternativa, eh, es positivo focalizarse en esa. No empezar a decir, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, pero tengo esto. No, empecemos por lo que sí tenemos. Siempre hay que atender al cliente en términos de respeto y pedir lo mismo si fuera necesario, aun cuando yo le estoy diciendo que no y él no está muy contento con esta situación. Y en caso de tener que decir que no, porque esto va a pasar, tratemos de hacerlo con empatía, ¿sí? Ya sabemos de qué se trata la empatía, lo vimos en un módulo anterior. Usar un tono de voz agradable como recurso, intentar justificar nuestra respuesta, porque en general no es un no porque no. Y podría también hacernos, digamos, preguntas para asegurarse que el cliente entonces comprendió el mensaje. Y por último, y no menos importante, como conclusiones de este módulo, siempre debemos expresarnos en forma profesional al momento de interactuar con los otros, aun cuando se ponga complicada la situación, porque a veces pasa. Recuerden que el uso de los diminutivos, las muletillas, el lenguaje técnico nos aleja de qué? De la comunicación efectiva, que es lo que buscamos, y tenemos que saber cuándo decir que no. No siempre el cliente tiene razón, y si tenemos que decir que no y tenemos la oportunidad de planificar la conversación con el cliente antes de, digamos, de contactarlo, no lo dude. Planifique esa conversación y piense cómo decir que no. Muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo.